muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay una crisis humanitaria en Venezuela. El miércoles pasado se cerraron las fronteras entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. Eso quiere decir entre Colombia, el lado de Cúcuta, Santander, y el lado del estado Táchira en Venezuela. Se ha dictado un estado de excepción. La gente que estaban desde Venezuela hacia el lado de Colombia comprando medicinas o comprando víveres, se han tenido que quedar en esa área durante todos estos días. Ayer en la tarde, cantando el himno nacional, los mismos venezolanos pues decidieron con maleta en mano cruzar el puente internacional Simón Bolívar, y de esta manera inclusive hasta los guardias nacionales que estaban resguardando esa parte de la frontera se tuvieron que apartar para que esta turba de venezolanos que ya estaban cansados de pasar estos días, pues pudiera cruzar. De todas maneras, vamos a ver este reportaje de lo que ha sucedido durante el fin de semana y tenemos al señor Federico Alves, quien nos va a explicar lo que es el estado de excepción, sobre todo en el estado Táchira de Venezuela. Adelante. Con el Gloria al Bravo Pueblo se recibían a cientos de colombianos que durante las últimas horas han sido deportados por el gobierno de Maduro. 394 en total, 42 niños, 352 adultos. Hay que tener en cuenta otra cifra, Joely, televidentes de NTN24, y es la de las personas que están pasando por la trocha. Muchos de ellos casados con ciudadanos venezolanos y con hijos venezolanos. ¿Qué les podemos decir sino bienvenidos, flaco? ¡Bienvenidos! ¡Está en su tierra! El puente internacional Simón Bolívar no solamente ha sido testigo de las deportaciones, sino también de los actos inhumanitarios cometidos por el mismo gobierno bolivariano. Mi tío tiene una CB en la mitad del cuerpo, ¿cómo pasa? Y lo que yo le decía al señor, la medicina es hasta mañana. Y aquí en Colombia la medicina cuesta 3,5 millones. Y entonces me va a decir que el señor gobernador, no, eso no es un acto humanitario, que mi tío pase para allá para que tenga su medicina, para que se vaya para su casa, porque es que mi tío ni siquiera vive aquí en San Antonio ni en San Cristóbal, mi tío vive en Valencia. Venezuela, la tierra que acogió a miles de refugiados durante las posguerras, ahora expulsa a sus vecinos. Por favor, ayúdenme, no quiero ayuda. Aquí abran la frontera, mi hija está aquí, no ha desayunado en todo el día, no tengo ni un bolívar, ni un peso, nada. Ayúdenme, se nos queda de corazón. E imágenes como esta nos hacen sentir mucha tristeza por lo que está sucediendo en Venezuela. El señor Federico Alves, ya acostumbrado de la casa, pues viene a explicarnos un poco más lo que está sucediendo. Federico, muchísimas gracias. Sigo viendo las imágenes mira, porque nos vamos a poner a llorar aquí en cámara, horrorizada de lo que está sucediendo. Venezolanos que tienen que ir a comprar medicinas a Colombia, que tienen que cruzar para comprar víveres, y se quedaron en un limbo en esa área. ¿Qué es el estado de excepción? ¿Qué pasó? Bueno, el problema, lo que los analistas políticos están viendo en Venezuela es que esto es parte de una maniobra estrictamente electoralística o electoralera de Maduro, porque todas las encuestas dicen que van a perder las elecciones. Entonces él ha desarrollado una narrativa en la cual atribuye todos los problemas de Venezuela a una supuesta conspiración, entre comillas, manejada por Augusto Uribe con paramilitares colombianos. Entonces él le echa la culpa de todos los males de Venezuela a Augusto Uribe, al presidente Uribe, Uribe, ¿ok? Por supuesto, es completamente falso. No existe la tal estructura paramilitar transnacional, eso es una fantasía de Maduro, y lo que existe es un gran auge del contrabando, porque en toda frontera en donde hay un diferencial de precios tan brutal, por ejemplo, un camión de gasolina, o sea, lo que nosotros llamamos una gandola de gasolina, con 50.000 litros se consigue en Venezuela, cuesta $7, y en Colombia se vende por miles y miles de dólares. Entonces, por supuesto que no hay poder en el ejército, ni en las Fuerzas Armadas, ni en ninguna parte que pueda detener el contrabando de extracción.
porque la gente gana más dinero traficando con comida que traficando con droga. Entonces, por supuesto, lo van a hacer. Es imposible. El socialismo, como está planteado en Venezuela, entre una isla separada de otro país donde los precios son reales, con un país con precios imaginarios, nunca se puede sostener. Tenemos aquí algunos comentarios. Este reportaje salió ayer, lo puse en Facebook, y ahora pues muchísima gente, unos dicen, bueno, qué bien que se aprendieron el himno nacional. ¿Qué pasa? ¿Por qué 30 años en Venezuela y todavía no habían arreglado los documentos? Otra cosa es, qué triste ver seres humanos que piensen así cuando todos fuimos criados por un ser supremo. En otras de los comentarios, unos decían que estos eran los mismos que Maduro había traído para que votaran por él, y ahora los está regresando. Otra de las cosas es que los venezolanos, que no deseamos más colombianos en Venezuela. O sea, hay comentarios de todo tipo. Y otro dice, esto no es una deportación. No es una deportación. Si es una deportación... 600 colombianos, que muchos de ellos tienen hijos en Venezuela. Y por supuesto, y muchos tienen papeles. Estamos criticando a Estados Unidos, y resulta que Venezuela lo está haciendo peor con sus vecinos. Correcto. Es un caso muy similar, el caso de la sociedad venezolana con la inmigración colombiana entre los Estados Unidos y la inmigración mexicana. Nosotros siempre hemos tenido unos 5 a 10 millones de inmigrantes colombianos durante toda la Cuarta República, que fueron la base, la columna vertebral de la mano de obra, o sea, de la clase trabajadora. Venezuela no se hubiera podido construir ni las autopistas, ni los edificios, ni la industria petrolera sin la mano de obra de los hermanos colombianos. Por eso es que a mí esto me da mucho dolor, porque tú sabes que yo en Venezuela tenía compañías y trabajaba en empresas muy grandes, y por supuesto el 80 al 70% de la mano de obra era de origen colombiano, y yo tengo un gran estima por la gente de Colombia. ¿Qué es el estado de decepción en el estado Táchira? Explícanos qué significa esa palabra para los que no lo conocen. Bueno, la Constitución ofrece ciertas garantías. Una parte de ellas se suspendieron, no todas. Por ejemplo, el derecho a la vida no está suspendido, etcétera. Pero, por ejemplo, el ejército está yendo casa por casa sin orden judicial, derriban las puertas cuando no se las abren, arresta a la gente sin orden judicial, las deporta sin orden judicial. En fin, descubrieron un prostíbulo con 500 mujeres en el lado de Venezuela, y que estaba manejado por los paramilitares, cuando no, eso es mentira. Eso estaba manejado por... Y tengo entendido que eso llevaba ahí casi 20 años. Por supuesto, eso es un secreto a voces. La mitad de los clientes seguramente eran militares venezolanos. Eso no es una operación paramilitar. Lo que pasa es que en esas zonas de frontera siempre florece la prostitución, porque es una forma en donde se explota a las mujeres, pero ese es el AMPA común. Atribuirle un sentido político a la acción del AMPA común es una maniobra electoral muy baja, típica de la mente carcomida del ¿Cómo chavismo. crees tú que va a reaccionar el gobierno colombiano? ¿Qué tipo de apoyo le van a dar a sus connacionales? Y en estos momentos se presenta que tanto la María Holguín va a estar hablando con su igual de Venezuela, van a tener una reunión este miércoles para llegar a ciertos acuerdos. ¿Qué acuerdos pueden llegar? Mira, el gobierno de Santos inclusive hasta peor que el de Maduro, desgraciadamente. No solamente no apoya a nadie, sino que le atribuyen, como el expresidente Uribe decidió ir a la frontera, creo que llega hoy. Entonces, el gobierno de Santos más bien va a hacer todo lo posible para apoyar al gobierno de Maduro en contra de su propio pueblo, desgraciadamente. Venezuela y Colombia tienen 2.200 kilómetros de frontera en común. ¿Por qué cerrar solamente 100 metros, 100 kilómetros? Porque el resto de la frontera tiene caminos muy agrestes, montañas impenetrables, selvas impenetrables, es muy difícil de controlar. Porque también tiene el otro lado de la trocha, donde dicen que miles de colombianos están saliendo por ahí, por el lado de la trocha, que no es tan viable como el puente internacional Simón Bolívar, que divide las dos áreas. Entonces la trocha es un camino un poco más peligroso, y por ahí están saliendo miles de colombianos a esta hora de la mañana. Por supuesto, es que en realidad no existe la frontera. La frontera es un concepto humano artificial. En Venezuela, entre Venezuela y Colombia, no existe la frontera. Cualquier persona que conozca el terreno se pasa de un lado al otro. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Definitivamente Venezuela sigue en crisis, y esto no tiende a mejorar, sino quizás a seguir escalando niveles que a lo mejor nosotros mismos no nos podemos imaginar. ¿Tú crees que, y ya para irnos, es posible que explote una guerra civil? No, Venezuela no está planteada las condiciones, está planteada las condiciones de una derrota del gobierno en las elecciones, que puede llegar inclusive hasta desaparecer del Congreso.
Es grave lo que viene. Bueno, es esto un es tan partido grave que como va a una pasar guerra. del poder a la nada. Esto es tan grave como una guerra civil. Bueno, ellos pueden Porque ahí no va a intentar haber la una maniobra. cabeza de nada. Y ahí estás eliminando una gran parte de lo que está estructurado un gobierno. El gobierno se queda sin soporte parlamentario, lo cual en la estructura constitucional venezolana es prácticamente cayó el gobierno. Bueno, pues esperemos. En todo caso, mi solidaridad con el pueblo colombiano y con los colombianos que estaban en Venezuela, y en lo que se normalice la situación, bienvenidos sean a trabajar otra vez con nosotros. Y bueno, todos somos hermanos, y disculpen este loco de Maduro que realmente no es venezolano, es holandés, dice él. Ahora, los Sí, holandeses... No, tampoco es colombiano. No. Una persona de este estilo no puede ser tampoco No, colombiano. No. Él es ladino, técnicamente es ladino, y que me corrija mi amigo español. Ajá. Bueno, señores, muchísimas gracias, Federico.